Y bueno, ha sido un tema muy interesante. Yo siempre he creído que para poder apreciar la gracia, para poder apreciar la misericordia de Dios, tenemos que entender en su totalidad qué implica el pecado, porque si nosotros no entendemos bien, al ser cristianos, qué es el pecado, o cuál es su magnitud, o cuál es la trascendencia del pecado en la vida del hombre, va a ser muy difícil que nosotros le demos valor al perdón que Dios nos da todos los días. Si tú sientes que no has ofendido a Dios mucho, como decimos algunos, pues yo no le hago mal a nadie, pero a veces lo que estamos haciendo no es hacerle mal a nadie, sino que estamos haciendo es cortar una relación con Dios. Y si nosotros no le damos el valor necesario al pecado como es, y no lo llamamos solamente errores o tropiezos, o tuve ahí algunos dicen, tuve un pecadillo por ahí. Bueno, es que no hay pecadillos ni pecadotes, hay pecado. Y el pecado tiene que ver mucho con el asunto de nosotros entender, no qué tanto es lo que a nosotros nos ofende, sino qué es lo que puede ofender el corazón de Dios. Si nosotros no tenemos un claro concepto del pecado, no vamos a tener un valor en alta estima el perdón que Dios nos da todos los días. Si nosotros empezamos a darle el valor necesario a las cosas que pueden ofender a Dios, y nosotros entendemos que todos los días Dios nos perdona, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a veces lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor esa promesa, pero no con el valor necesario. Imagínate que nosotros podemos apreciar a ciencia cierta, a 100%, esa declaración para nosotros. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y si nosotros no recordamos esa promesa, si nosotros no le damos un valor a esa promesa, es porque no hemos entendido, a lo mejor, no hemos entendido al 100% qué es el pecado y cuánto implica el pecado en nuestra vida y cuántas consecuencias trae a nuestra vida y cuántas consecuencias, no solamente terrenalmente hablando, sino también espiritualmente hablando. Hoy vamos a continuar con esta serie. La primera plática que tuvimos fue entendiendo la realidad del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, hablábamos acerca de que el pecado no solamente implica las obras de la carne o la fornicación o el adulterio, las borracheras, lo que llama la palabra de Dios como obras de la carne, sino que también muchas otras cosas que nosotros podemos estar viviendo y no necesariamente ser obras de la carne o no ser necesariamente pecado en sí, también se pueden convertir en pecado. Hablábamos acerca de que hay cosas buenas para nosotros, que si nosotros no estamos muy bien afianzados en nuestra relación con Dios, se pueden convertir en pecado. Incluso el libro de Santiago, y es algo que a mí de repente me asusta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Entonces, bueno, ¿qué es pecado? El pecado puede terminar siendo un término muy, muy subjetivo, puede ser un término muy, muy profundo, pero lo hemos definido de la siguiente manera. Pecado es todo aquello que puede interrumpir tu relación con Dios, todo aquello que te aleja de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de que para poder tener un tabulador, un medidor de cuáles son las cosas que pueden convertirse en pecado, hablábamos de 3 preguntas básicas que nos pueden ayudar a identificar qué cosas pueden ser aquello que se puede convertir en pecado o algo que nos acerque a Dios. Y bueno, las 3 preguntas eran: ¿me edifica? ¿Lo que voy a hacer es algo que edifica mi vida? ¿Es algo que edifica mi relación con Dios? ¿Lo que estoy a punto de hacer es algo que va a contribuir a que yo tenga una mayor intimidad con Dios, una mayor devoción a Dios? ¿Lo que yo estoy a punto de hacer es algo que va a traer mayor bendición a mí, a mi deleite por la palabra de Dios, por la oración? Y bueno, es una pregunta muy buena, ¿verdad? Hacerte cualquier decisión que vayas a tomar, por más mínima que sea, esta pregunta puede ser un determinante para que nosotros hagamos las cosas que nos van a acercar a Dios. La pregunta es, ¿esto me edifica? ¿Va a traer bendición a mi vida? ¿O es algo que simplemente, si bien no me va a hacer, a lo mejor ni mal tampoco, pero hablábamos acerca de que si hay algo en la palabra de Dios que no está claro, que no está completamente definido, la palabra de Dios nos enseña que Dios no tiene medias tazas, ¿verdad? Dios no está a medias con nadie. Dios dice, o eres frío, ¿o qué dice? O eres caliente. Otra vez, la palabra de Dios, Jesús mismo declarando, dice, el que no está conmigo recogiendo, está desparramando.
Entonces no hay términos medios en nuestra relación con Dios. Lo que sí es cierto es que todos somos pecadores. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos destituidos. Fíjate, ahí está la definición. Estamos destituidos, estamos separados, no tenemos permiso de entrar en la gloria del Señor. Eso es el pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado no solamente son las cosas buenas o cosas malas, sino todo aquello que me destituye de la gloria de Dios, entonces estas preguntas van a surgir efecto en nuestra vida. Vamos a estar, en el buen sentido de la palabra, preocupados, diciendo, bueno, ¿esto me edifica? La segunda pregunta que hablábamos era, ¿lo que yo estoy haciendo edifica a los demás? Porque también tiene la palabra de Dios tiene mucha referencia al asunto de que muchas cosas nosotros podemos hacer que no tienen nada malo para nosotros, pero dice, pero si hace pecar a uno de estos mis pequeños, dice, es mejor que se pongan una piedra en el cuello y que se avienten al mar. Entonces la segunda pregunta que eleva el estándar es, ¿lo que estoy haciendo edifica a los demás? ¿Edifica mi matrimonio? ¿Edifica a mis hijos? ¿Edifica a mis amigos? ¿Edifica a la iglesia? Y bueno, la tercera pregunta, no me quiero detener mucho porque eso ya lo hablamos la semana pasada. La tercera pregunta es, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? ¿Honra a Dios lo que estoy haciendo? Lo que voy a decir. Entonces, bajo estas preguntas, pues ya no vamos a estar preocupados por descubrir qué es pecado y qué no. Esas tres preguntas nos van a ayudar a identificar que nuestras decisiones sean algo, número uno, que edifique nuestra vida, que edifique nuestra relación con Dios. Número dos, que edifique la gente alrededor mío. Y número tres, que traiga honra a Dios, que glorifique a Dios lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar acerca del proceso del pecado. Di conmigo, el proceso del pecado. Es una realidad que el pecado no es un evento en sí, no es un evento aislado que de repente ocurrió sin que nadie se diera cuenta y como algunos decimos, ay, caí en pecado, no supe cómo ni qué onda. No, eso es una mentira. Todo el que cae en pecado entra en un proceso en el que mucho antes de ser consumado el pecado, entró en la mente, lo que se concibió, se aceptó, empezamos a calcular las consecuencias, empezamos a abrirnos el asunto. Nadie, por hablar de un pecado solamente explícito, nadie cae en adulterio, nadie de repente, ay, ¿qué pasó? Me amanecí con otra y no supe ni qué. No, eso no es verdad. Es un proceso, de repente ya viste a la mujer ahí en la tienda, no sé dónde, y la consideraste, y la segunda vez la volviste a ver, y ahí estás viéndola, te le acercas, y como no queriendo, hablas con ella, y empieza un coqueteo, empieza una plática, tú ya estás pensando, ya estás calculando, ya estás viendo la manera de poder verte con esa persona fuera de la tienda, y empieza un proceso. El pecado no es un evento aislado, ni es algo que de repente llegó a tu vida y que tropezaste así sin darte cuenta y ya estás en pecado. No, siempre el pecado es un proceso. Siempre el pecado tiene que ver con considerarlo en nuestra mente, aceptarlo, y hoy vamos a hablar acerca de ese proceso. Antes de orar, quisiera encontré una definición muy padre de lo que significa proceso. Va a aparecer ahí en las diapositivas. Dice, proceso es una secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas. Di conmigo, encadenadas. Esto es que se va armando una tras otra como un eslabón, hasta, dice, que genera un producto o un resultado. El pecado no es el resultado, el pecado es el resultado de una secuencia de acciones, de pensamientos, conjunto de actividades que traen una a otra y empieza. No solamente el pecado del adulterio por eso la palabra de Dios nos enseña que si cuando transgredes una ley, dice Santiago, te haces transgresor de toda la ley. Porque, por ejemplo, para que una persona caiga en adulterio o empiece en el proceso y termine en el resultado del adulterio, es una persona que primeramente tuvo que haber caído en mentira, tuvo que haber deseado a la mujer de su prójimo, tuvo que haber, y todo. Si tú ves una lista de todas las cosas que pueden generar el resultado del adulterio, tú te vas a dar cuenta que el pecado fue un proceso, secuencia de acciones, actividades encadenadas que trajeron resultado del pecado.
Hoy vamos a hablar acerca de ese proceso, qué es lo que la Biblia dice, y esto es bien interesante porque nosotros vamos a poder identificar en qué etapa podemos encontrarnos, si ha habido en nuestro corazón la tentación o la inclinación hacia el pecado. El pecado no es pecado hasta que se consuma. El pecado no es pecado hasta que se lleva a la acción. Así es que hoy pido al Señor que me ayude a poder hablar acerca de esto y que Dios nos ayude a poder descubrir si es que en algún momento nosotros nos hemos visto envueltos en una situación de pecado y nosotros poder identificar en qué parte del proceso podemos estar y en qué parte del proceso pudiéramos detenernos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por el gran privilegio que nos das de adorarte, Señor, de poder estar en tu presencia. Hoy tenemos la plena certeza, Señor, de que tú estás aquí. Hoy sabemos, Señor, por tu palabra que tú estás en este lugar. Y lo único que queremos hacer este día, Señor, es podernos adentrar a tu palabra, descubrir algo más, Señor, que nos ayude en esa construcción hacia una vida que te honra, Señor, una vida que te alaba, pero también una vida, Señor, que empiece a disfrutar los beneficios en esta tierra. Oro por cada persona en este lugar, oro por cada matrimonio, cada familia representada aquí, Señor. Te pido, Señor, que con tu palabra tú nos ayudes a ir descubriendo cuáles son las áreas que todavía necesitan rendirse a ti, Señor. Danos la gracia, danos la valentía, Señor, de tomar esta palabra como un reto y de poder ponerla en práctica en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro entorno, Señor. Y a mí te pido que me ayudes, que bendigas mis labios, que de mi boca solamente salga aquello que edifica tu corazón y que edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, esto nos hace ver, si entendemos que el pecado es un proceso y es una secuencia de acciones que nos llevan al resultado del pecado, con eso vamos a saber que cualquier persona puede pecar. Hasta el más fuerte espiritualmente, hasta el más fuerte emocionalmente, hasta el que se sienta sólido como una roca, si en un momento dado abre la posibilidad de entrar en ese proceso, es factible, es muy factible, es probable que esa persona, si no para ese proceso, termine en pecado, termine consumando aquello que puede separarnos de Dios. Santiago capítulo 1 nos habla de este proceso, nos habla cuál es la secuencia de acciones que nos llevan a darnos cuenta que podemos estar en el proceso del pecado. Santiago 1 del versículo 12 en adelante dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. En estos versículos, Santiago nos define, nos habla de esta secuencia de acciones que pueden traer como consecuencia el pecado o la separación de nuestra relación con Dios. Todo empieza con el punto número 1 que Santiago empieza a hablar. Todo empieza con la tentación. Di conmigo, la tentación. Este pasaje dice, dichosos los que resisten la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Esto es un dato muy interesante y quiero enfatizarlo. La tentación no es pecado. Lo voy a volver a decir. La tentación, no nos podemos sentir mal. Bueno, sí nos podemos sentir mal por el asunto de la tentación, pero la tentación no se convierte en pecado hasta que eso que vino a tentar nuestra vida, como dice este pasaje, me gusta cómo lo define, somos arrastrados por eso, somos seducidos por esa tentación, y nosotros tenemos la facultad de decir que no a esa tentación. Ahí está la tentación, y puede estar, hay mucha gente que puede decir, no, pues es que el diablo me puso la tentación ahí, es que el asunto, y la realidad de las cosas
es que la tentación no tiene mucho que ver con el diablo. Claro que el diablo la utiliza, pero más adelante vamos a ver que la tentación es derivada de nuestros deseos, de nuestros malos deseos, de la naturaleza que habita en nosotros. Quiero enfatizar una vez más que la tentación no es pecado. De hecho, Jesucristo fue tentado. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado, dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días, que no había comido nada, de repente dice la palabra de Dios que se le presentó el diablo y le dijo, bueno, si tienes hambre, pues haz estas piedras que se conviertan en pan. Y dice la palabra de Dios que Él respondió a estas incitaciones con la palabra del Señor. Si la tentación fuera pecado, Jesucristo no hubiera sido un cordero santo, no hubiera sido un cordero sin mancha, Él hubiera pecado porque Él fue tentado. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo, como tú y como yo. Sin embargo, fue hallado sin pecado. Qué interesante ver es esto, porque la tentación tiene que ver con nuestros deseos. La primera escena del pecado en la humanidad fue con Adán y con Eva. La Biblia toma como imagen antagónica a la serpiente, ¿verdad? Quien es la que seduce y arrastra supuestamente a Eva a cometer el pecado. La Biblia dice que la manera en la que la tentación vino a la vida de Eva fue hablando acerca de cosas que movían su corazón. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice esto: porque nada de lo que hay en el mundo, fíjate bien, tres cosas. Lo que hay en el mundo, ¿qué son? Los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Otra versión dicen la vanagloria de la vida. Tres cosas que quiero que te acuerdes bien. Número 1, los deseos del cuerpo. Número 2, la codicia de los ojos. Y número 3, la arrogancia de la vida. Esas son las cosas que mueven al mundo. Son cosas que mueven a incitar, a dar satisfacción a nuestros propios deseos. No es muy diferente a lo que sucedió en el Edén. En el Edén, en Génesis capítulo 3, sucedió exactamente este proceso cuando la serpiente tentó a la mujer. Génesis 3, versículo 6 dice esto: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, di conmigo, bueno para comer. Eso significa los deseos del cuerpo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Los deseos del cuerpo es bueno para comer, se me antoja esa manzanita. Bueno, nadie dice que era manzana, pero es la figura, ¿no? Se me antoja para comer, los deseos del cuerpo. Y que tenía ¿qué dice? Buen aspecto. ¿La codicia de qué? De los ojos. Y número 3, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que eso significa la arrogancia de la vida. La manera en la que el diablo vino a presentar la tentación a esta mujer, a Eva, fue con estas mismas cosas que después, miles de años después, Juan nos está hablando. El pecado empieza con el deseo del cuerpo, con la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. No muy diferente tampoco a lo que el diablo quiso hacer con Jesús. Con estos mismos argumentos vino y tentó a Jesús. Le dijo: si tú tienes hambre, el deseo del cuerpo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo rechaza esa tentación y luego intenta la otra. La codicia, los dice en la Biblia, que lo llevó a un lugar alto donde podía ver todos los reinos. La codicia de los ojos. Mira todo lo que está aquí, dice: esto se me ha sido entregado. Te lo puedo dar si tú postrado me adoras. Y dice la palabra de Dios que rechazó esa misma tentación. Cada vez que nosotros nos veamos en alguna situación de tentación, va a ser ligada a una de estas tres cosas. O va a ser a dar rienda suelta o dar pie a que a los deseos del cuerpo. Por eso los pecados capitales de la Iglesia Católica tienen que ver hasta con el asunto del cuerpo, como lo de la gula, ¿verdad? O sea, la gula es un pecado grueso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los deseos del cuerpo, ¿no? Tiene que ver con comer más allá de lo que tú necesitas y bueno, muchas otras cosas. Pero es muy importante que nosotros entendamos que la tentación
tiene dos resultados, solamente dos. Y número uno es el resultado de hacernos caer, o número dos, de hacernos más fuertes. Fíjate bien, la tentación en la vida del ser humano tiene dos resultados solamente, no hay otro resultado. Es, número uno, tumbarte, hacerte caer, entrar en ese proceso del pecado y como resultado vivir una vida que practique el pecado, o una vida que supo decir que no a la tentación y eso fortalecer nuestra vida, eso fortalecer nuestro espíritu. Cuando Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, no les dijo que oraran para que no llegaran las tentaciones. La oración que Jesucristo dijo, que les enseñó, fue: no nos dejes caer, ¿en qué dice? En tentación. Porque cuando nosotros caemos en tentación, y ahí sí podemos caer, o sea, nadie cae en pecado, pero todos podemos caer en la tentación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Caemos en la tentación, abrimos el proceso, empezamos ese proceso en el que nosotros empezamos a considerar la posibilidad de pecar y empieza ese proceso. Jesucristo nos enseñó a orar: Padre, no me dejes caer en tentación más, líbranos del mal. Todo empieza con la tentación. Pero ¿de dónde viene la tentación? Bueno, muchos podemos decir que viene del diablo, que viene del mundo, que viene de la cultura, que viene de muchas otras cosas, pero en realidad la tentación es resultado de nuestros propios deseos. Es resultado de la Biblia llama esto como concupiscencia. ¿Qué? Concupiscencia. Di conmigo, concupiscencia. La concupiscencia es la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Todos, nadie puede decir que no, porque de alguna forma u otra somos arrastrados por eso. Santiago capítulo 1, versículo 4, lo acabamos de leer, lo define así: por el contrario, después de decir que nadie tienta a Dios y Dios tienta a nadie, dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. En esta discusión personal e interna se encontraba Pablo precisamente. Pablo decía: quiero hacer el bien, pero no puedo. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y estamos siempre en esa lucha. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y contamos con el Espíritu Santo ahora en nuestra vida, siempre la naturaleza pecaminosa va a estar intentando arrastrarnos y seducirnos hacia aquello que deshonra a Dios. Fíjate cómo lo definió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice así: así que descubro que esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. Fíjate que hasta qué punto se sentía Pablo declarándose el mismo: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Dice el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Versículo 25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Gálatas capítulo 5 nos pone este cuadro muy interesante. Dice el apóstol Pablo: vivan en el Espíritu y ya no satisfagan los deseos de la carne. Esto es, fíjate qué interesante, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, está diciendo: vivan en el Espíritu, alimenten su espíritu, tengan una relación con Dios de tal manera que la palabra de Dios, que la oración, el congregarse, alimente su espíritu. Y dice: y no satisfagan los deseos de la carne, o los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto es, en nosotros hay dos naturalezas, la espiritual y la pecaminosa. Gálatas capítulo 5 dice: y estas se oponen entre sí. Esto es, siempre están luchando, siempre están deseando
tomar control de nuestras decisiones. O va a ganar el espíritu mientras nosotros alimentemos más del espíritu, o va a ganar la naturaleza pecaminosa, que es la que define de esta manera el apóstol Pablo. Esas dos naturalezas ahí están, siempre van a estar. Di conmigo, siempre van a estar. Siempre el hombre va a tener la inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo que aleja nuestra relación de Dios. Pero estas dos naturalezas tienen una función, y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, estas tienen el deseo de que tú no hagas lo que tú quieres, o tú vas a hacer el deseo de la naturaleza espiritual o el deseo de la naturaleza pecaminosa. Siempre va a estar esa lucha. Mi pregunta es, ¿a quién vamos a alimentar? ¿A quién vamos a nutrir más, de tal manera que cada vez que estemos en una decisión, que cada vez que estemos en una tentación, nuestro espíritu gane? Que lo que quiera honrar a Dios tome control de nuestras decisiones y no nuestra naturaleza que nos aleja de Dios. Fíjate que cómo empieza todo el proceso. Todo empieza con la tentación y las concupiscencias de cada quien. Por ejemplo, hay cosas que para mí representan una tentación y que para otra persona no lo es. Yo puedo ver a esa persona y ver que se está ahogando en un vaso de agua y poder decir, híjole, tan fácil que está dejar ese pecado. ¿Por qué? Porque no representa para mí una tentación, no representa para mí algo que me arrastre o me seduce. Entonces nosotros bajo ese término, nosotros vamos a poder tener criterio al momento de ver a una persona que cae en la tentación. El libro de Gálatas más adelante, el mismo apóstol Pablo dice, cuando ustedes encuentran a alguien que cae en pecado, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que el día de mañana ustedes estén en esa misma situación. Qué interesante es ver que todo empieza con uno. No es el diablo, no es el mundo, no son las leyes que se están aprobando, no es la cultura que estamos viviendo, somos nosotros. En nuestro interior. La batalla no es contra otras religiones, la batalla es contra nosotros mismos. Cada uno es arrastrado de sus propios deseos, de sus propios malos deseos, dice este pasaje. Nosotros podemos encontrar que en esa lucha tenemos una victoria, y esa victoria es que Dios ya nos hizo libres del pecado. Por eso en este mismo pasaje, en el versículo 25, dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la posibilidad ahora de poder decidir si vamos a tomar una decisión que nos lleve al pecado, que nos aleja de Dios, o una decisión que nos lleva a acercarnos a Dios. Antes no había opción. Antes no había la opción de decidir. Lo que regía nuestra vida era lo que el mundo dice, lo que nuestros deseos dictaban, lo que nuestra codicia decía, lo que nuestra propia concupiscencia nos dirigía. Ahora, la libertad no está en que ahora ya no está el pecado ahí, sino que la libertad ahora que tenemos es para decidir. Es decir, ¿sabes qué? Hoy voy a decidir agradar a Dios. Aunque mi deseo dice esto, aunque mi codicia quiere esto, aunque la arrogancia de querer ser yo o querer vivir más o querer tener más yo, me dicta esto, yo tengo libertad de decidir no a esas cosas y vivir aquello que agrade al Señor. El mismo libro de Gálatas, el apóstol Pablo, es toda una carta que habla acerca de un tema precioso que es el tema de la gracia. Pero también él advierte, cuidado, aguas con que ustedes agarren la gracia para dar rienda suelta a sus deseos. Aguas de que en abuso a la gracia, en abuso a la misericordia, en abuso a la libertad que ahora tienen en Dios, vivan una vida no de libertad, una vida de libertinaje. Una vida que dice, pues de todas maneras Dios me va a perdonar, de todas maneras la gracia de Dios es infinita. Ese es un tema muy polémico, de hecho es un tema que ha dividido a la iglesia desde cientos de años atrás. ¿Por qué? Porque la gracia dice que la salvación no es por obras, que no importa lo que nosotros hagamos, nosotros hemos recibido gracia por parte de Dios. Pero no podemos dejar de lado tampoco que la Biblia nos habla acerca y nos exhorta y hasta cierto punto nos exige a vivir una vida de santidad, una vida alejada del pecado, una vida que no da rienda suelta a una vida que
pues deshonra a Dios. Ahora tenemos libertad, pero para no para hacer lo que nosotros queremos o la que para nosotros nos gusta, sino tenemos una libertad de poder decidir hacer lo que le agrada al Señor. Hoy podemos decidir. Antes dice la palabra de Dios que había una carta, había un decreto de maldición en nuestra contra. Y no teníamos opción, estábamos encadenados a las maldiciones generacionales, a las experiencias de la vida, a lo que tú gustes o mandes. Pero estábamos atados a eso. Y ahora Dios nos da libertad, y nos da libertad para que nosotros podamos decidir, ¿sabes qué? No, yo y mi familia, como lo hizo Josué, yo y mi familia vamos a servir al Señor. Tenemos la opción ahora de decidir vivir lo que agrada al Señor o lo que agrada al mundo, lo que agrada a nuestros propios deseos. Todo empieza con la tentación, seducido y arrastrado por nuestros propios deseos, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, lo que yo espero, y por eso somos arrastrados. Después de este proceso en el que entramos, dice Santiago capítulo 1, versículo 15, entonces entra en escena el pecado. Santiago 1:15 dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Esto es, hasta este punto, hasta el punto en el que nosotros estamos concibiendo el deseo, estamos concibiendo aquello que nos genera una tentación, hasta este punto no es pecado. Está en tu mente, lo estás considerando. La Biblia dice que somos arrastrados, seducidos. No sé si alguna vez les ha pasado, a mí una vez me pasó y me llamó mucho la atención y quiero tomarlo como una ilustración. Nos tocó ir a San Felipe y estuvimos en San Felipe ahí, nos fuimos muy de madrugada a caminar ya ves que en San Felipe se va la marea de un chorro, kilómetros y kilómetros, y nos fuimos a caminar, y cuando empezamos a notar que la marea empezaba a regresar, nos empezamos a caminar, pero cuando menos nos dimos cuenta, no mirábamos la playa, estábamos lejísimos de la orilla de la playa. Entonces empezamos a caminar a pasos rápidos, y el agua venía hasta que llegó un punto en el que ya no podíamos caminar porque el agua nos llegaba bastante alto y teníamos que nadar, y empezamos a entrar en una especie de desesperación porque estábamos nadando y no mirábamos que avanzábamos, al contrario, sentíamos que nos iba jalando más y no hallábamos qué hacer, y estábamos nadando bien cansados y no mirábamos, y allá a la punta vimos a unas personas, le chiflamos y nos vieron y fueron por nosotros en una banana y en una panga, ahí fueron por nosotros. Pero cuando llegamos a la orilla, ya no solamente estábamos lejísimos así de derechito de donde estábamos, sino que estábamos desfasados chorros, no sé si kilómetros. Pero nuestro campamento estaba hasta quién sabe dónde, y nosotros estábamos bien lejos y tú no sientes que la marea te está llevando tan lejos. Tú sientes de repente que no estás avanzando lo suficiente, pero no te estás dando cuenta hasta dónde te llevó. ¿Alguien le ha pasado eso? 2 locos nada más nos ha pasado eso. Llego a la orilla y digo, ¿dónde estamos? Pues resulta que no nomás nos había arrastrado así para atrás, sino que nos había arrastrado así de lado, lejos. Eso hace nuestros deseos. Cuando menos te das cuenta, ya estás bien lejos de casa. Cuando menos te das cuenta, no solamente estás lejos, estás viendo muy de lejos. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado a nosotros si no hubiera estado esa panga ahí cerca. No sé qué hubiera pasado, no sé. Pero gracias a Dios por esa banana que apareció, ¿verdad? Porque no sé si la corriente nos pudo llevar más lejos, o no sé qué hubiera pasado. Eso precisamente hace el concebir, el decir, el tener la posibilidad de decir, bueno, esto puedo llevarlo a cabo, y a lo mejor nadie se va a dar cuenta. En ese momento empezaste a naufragar. ¿Qué es concebir? Concebir es cuando me gusta mucho pensar en el embarazo, ¿verdad? Estás concibiendo a un pequeño, ahí está adentro,
Y ahí está creciendo, aunque de momento no lo puedes ver, los primeros meses ni lo puedes sentir, pero ahí está. Fíjate cómo Santiago está tomando este ejemplo. De sus malos deseos, una vez que el deseo ha concebido, o sea, ya lo incubaste, ya está ahí, lo aceptaste, tu cuerpo no lo rechazó, tu cuerpo no lo expulsó, ahí está. Y no lo sientes, no lo ves, pero ahí está. Y está creciendo, está creciendo, está creciendo. Hasta que después de esto, la palabra concebir en este pasaje significa engendrar, dar vida. Ya tomó vida la tentación, el deseo en nuestra mente. Después de esto dice la palabra que engendra el pecado. Da a luz el pecado. Y la última etapa del pecado es la muerte. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, esta palabra muerte relacionada con el pecado, como que no nos causa mucha impresión, porque la palabra de Dios nos dice que con Adán y Eva, la sentencia era la muerte si ellos comían del árbol prohibido. Sin embargo, vemos la historia y no precisamente murieron. Vinieron consecuencias en su vida, el parto con dolor, el trabajo con el sudor de la frente del hombre, y todas esas situaciones que lo podemos ver, pero no hubo una muerte física, no hubo una muerte literal. Cuando la palabra muerte está ligada al pecado, está hablando de una muerte espiritual. Ahora, ¿qué es un muerto? Bueno, una persona muerta es una persona inerte, es una persona que no tiene movilidad, que está inútil, que todos sus sentidos están apagados. Una persona muerta es una persona que no siente, que no respira, que no se mueve, y que es aquí la palabra de Dios, la definición dice en inutilidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en el pecado, no quiere decir que no solamente está hablando de una muerte eterna, como lo que podemos pensar acerca del infierno, sino que está hablando de una muerte espiritual aquí en la tierra. Está hablando de insensibilidad. Está hablando de no avanzar. Está hablando de una persona espiritualmente hablando inerte. Santiago 1:15 dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Hasta este punto, el pecado ejerce una consecuencia de separación a nuestro Dios. Hasta este punto, cuando el pecado es consumado, es cuando en ese momento se rompe y somos insensibles a Dios. Somos insensibles, y aunque podemos tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, somos insensibles a su voz, somos insensibles a su guianza, somos insensibles a lo que Él quiere hablarnos todos los días. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, de repente ya estamos bien lejos de nuestra casa, de repente estamos lejos de nuestro campamento, por tomando este ejemplo, y eso nos vuelve de alguna manera u otra insensibles a Dios. ¿Has conocido alguna persona que en un momento vivió una vida apasionada por Dios, una vida que estaba agradando al Señor, y de repente tú lo ves que se alejó de las cosas de Dios, viviendo una vida totalmente desenfrenada, una vida totalmente alejada de Dios? Y cuando tú hablas con esa persona y le dices, ¿qué onda? ¿Por qué no te acercas a Dios? Hay una insensibilidad a Dios, hay una frialdad, hay una apatía, es increíble. Pudiéramos pensar que esa persona nunca ha tenido una relación con Dios, porque no solamente hacen las cosas mal o están haciendo unas cosas que ofenden a Dios, sino que se jactan de eso también, y empiezan a utilizar palabras como, ya Dios me perdonará, ya Dios, y eso es muy peligroso en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque empezamos a minimizar, empezamos a darle poco valor a nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo vino a traernos vida, y una vida en abundancia, y no está hablando en este pasaje literalmente de una vida abundante económicamente, no está hablando de eso.
Porque nosotros luego tomemos esos palabras, esos pasajes y decimos, Dios, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, por eso necesito una mejor casa, por eso Dios me va a dar un mejor carro. No está hablando de eso. Cuando la palabra de Dios está hablando, vine a darles vida y vida en abundancia, es una vida que tiene que ver con la sensibilidad a Dios. ¿Me está dando a entender? Es una vida que no solamente se limita a saber que Dios está ahí, sino que la vida en abundancia representa una sensibilidad poderosa a la palabra de Dios. Por eso cuando tú vas a la palabra de Dios y una persona la está leyendo, o en medio de la adoración una persona se empieza a quebrantar y empieza a llorar y empieza a sentir la presencia de Dios en medio de la alabanza y la adoración, algunos pueden voltear a verle y decirle, ¿que siempre está llorando? Pero tú no sabes que esa persona tiene una vida en abundancia, tiene una vida y está siendo sensible a lo que está sucediendo espiritualmente en este lugar. Es una persona que está sensible, sus sensaciones espirituales, sus sentidos espirituales están a flor de piel y están sintiendo la presencia de Dios, y cuando le dicen gracias, es un gracias que está saliendo desde el estómago, como hoy cantábamos, me gusta mucho ese canto, ese canto que dice, yo me postro ante Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por mí, es todo consumado y es un canto de adoración. A mí me gusta mucho ese canto porque me hace recordar que por la muerte de Jesucristo en esa cruz, yo hoy puedo sentir a Dios en mi vida. Que porque Él murió en esa cruz, yo puedo estar en mi casa, puedo estar en mi trabajo, puedo estar en mi escuela y estar sensible a la voz de Dios y decir, Señor, lo que voy a hacer es algo que te honra. Aún estando en la intimidad de mi recámara con mi esposa, lo que voy a hacer, Señor, lo que voy a realizar en ese momento es algo que dignifica tu nombre, es algo que dignifica mi vida. Pero cuando tú no eres sensible, por más que te preguntes, no vas a sentir nada. Cuando no hay vida, porque cuando no se ha despertado esa chispa de vida espiritual en tu vida y eres sensible a la voz del Señor. Jesucristo vino, lo vamos a decir así, yo he venido a darles sensibilidad. Y sensibilidad en abundancia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué cuando leo la palabra de Dios no siento nada? ¿Por qué cuando estoy orando ahí me hinco en mi cama y no siento nada? ¿Te ha pasado? No levanten la mano. Estoy en la iglesia y todos están levantando sus manos y yo estoy ahí y no siento nada. Probablemente nosotros hemos decidido morir a muchos pecados explícitos en nuestra vida. Como lo he venido diciendo desde la primera plática, podemos decir, pues yo ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no veo pornografía, ya no hago al otro, ya no soy adúltero, ya no acá, ya no allá. Pero hay muchas otras cosas en nuestra vida que Dios quiere ir despertando. La palabra muerte tiene que ver con dormir también. Cuando la palabra de Dios se refiere a los muertos, se refiere a aquellos que duermen. Aquellos que están, y algunos tienen un sueño pesadísimo. ¿Les ha tocado conocer gente que tiene sueño pesado? ¿Cuántos tienen sueño pesado? Que puede pasarle un tráiler encima y no les pasa nada. Levanten su mano. Es cierto, hay gente que tiene, y hay gente que pasa la mosca y ¿qué pasó? Luego se despiertan, ¿verdad? Y pasa el carro enfrente y la Biblia habla de la muerte como aquel que está pasivo, como aquel que no se mueve, como aquel que no avanza, como aquel que no tiene sensación espiritual. No necesariamente la muerte tiene que ver con el asunto del infierno, y tiene que ver con el infierno. Di conmigo, el infierno existe. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, sí existe. No nos gusta reconocerlo, no nos gusta hablar de él, pero existe. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida para que nosotros podamos ir cada día, ir siendo más sensibles a la voz de Dios? ¿Qué tiene que ir pasando para que nosotros vayamos de muerte a vida?
Definitivamente Dios ya nos dio vida eterna. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios ya nos dio vida eterna. Pero no solamente Dios nos quiere dar una vida que representa la eternidad, sino una vida que en esta vida podamos disfrutar, que podamos ser guiados por la voz de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Puede haber tanto en nuestra vida todavía, Señor, que puede estar durmiendo en nuestro corazón. Y seríamos unos necios si no reconociésemos que hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser despertados por ti, por tu poder, Señor. Si nosotros hoy en esta tarde pudiéramos ser honestos, Señor, y poder reconocer que el pecado solamente es el fruto de un árbol. Para que llegue el punto de la concepción del pecado, Señor, tuvo que haber pasado un proceso, en algunos larguísimos, Señor. Y yo no sé qué puede estar pasando en nuestra vida o en la vida de tus hijos en esta tarde, pero lo que yo sí sé, Señor, es que no importa la condición de nuestra vida, no importa la condición que estemos viviendo en este momento, si nosotros reconocemos esa etapa en la que nos encontramos, estamos muy a tiempo, Señor. Estamos muy a tiempo para que tú puedas venir y traer vida, traer sensibilidad. Una sensibilidad, Señor, que nos haga tomar las decisiones que te honren a ti. Aunque en ocasiones puedan ser las decisiones más dolorosas, aunque no sean las decisiones más gratas, pero las decisiones que glorificarán tu corazón, Señor. Tú nos conoces, Señor, y nos conoces mejor de lo que nosotros mismos nos podemos conocer. Hoy queremos reconocer, Señor, si estamos en un proceso, Señor, en el que hemos concebido, Señor, la tentación. Necesitamos tu intervención, Señor. En el nombre de Jesús, te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo siempre he pensado que toda plática confrontadora, toda plática que habla del pecado y de aquello que nos puede separar de Dios, tiene que estar combinada con una palabra de redención. Tiene que estar combinada con una palabra que nos traiga esperanza, porque lo que yo no quiero con estas pláticas es generar condenación en nuestro corazón. No es mi deseo. Mi deseo es que tengamos una claridad acerca de aquellas cosas que pueden ofender a Dios. El apóstol Pablo podía decir: sabemos cómo el enemigo trabaja, pues conocemos sus maquinaciones, sabemos, y por eso podemos estar alertas, por eso podemos estar, y esa es mi intención al hablar de esto. Mi intención es que tus sentidos espirituales estén alertas. Por eso hoy quiero terminar esta reunión recordando el poder redentor de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en esto, fíjate cómo dice: en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Te voy a invitar a cerrar tus ojos. Si quieres levantar tus manos y quieres elevar una oración de gratitud, dile: Señor, gracias, Padre. Hoy quiero valorar tu perdón, Señor. El perdón no solamente que tú me diste al recibir a Cristo en mi corazón, Señor, sino el perdón que me das todos los días. El perdón que me lleva a seguir siendo acepto delante de ti, aun cuando te he fallado, aun, Señor, cuando te he traicionado, aun cuando he hecho cosas que te ofenden, Señor. Hoy quiero valorar tu amor, Señor. Hoy quiero valorar tu perdón. Hoy quiero recordar, Señor, que lo mejor que me pudo haber pasado
fue haber recordado, Señor, tu perdón para mi vida. Porque ese perdón borró todas mis transgresiones, Señor. Ese perdón borró y me dio una nueva oportunidad de vida. Ese perdón, Señor, me hizo darme cuenta que mi destino no estaba en mi pasado, sino que mi destino está en lo que tú dices, en donde mi destino está en lo que tú has planeado de mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Así con tus manos alzadas vamos a declarar esto. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo. Dile fuerte esto. Sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Y fuerte esto. Sé que me amas. Confiésalo. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió, resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Una vez más, díselo con todo tu corazón. Hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual, no. Él murió, resucitó, sobre la muerte venció, nada me... Una vez más, vamos a declararlo con todo nuestro corazón. Hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió, resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Dilo fuerte. Sé que me amas. Sé que... Ahora comprométete con Él con este canto. Dile, yo me postro. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual, no.
murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Una vez más, con todo tu corazón, díselo. Hoy me postro a ti, Señor. Dice. Levanta tus manos hasta el cielo. Él murió y resucitó. Él murió sobre la muerte. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Oh. Padre, hoy queremos pedirte, despiértanos. Despierta, Señor, esas áreas que todavía han estado ahí inertes. Despierta, Señor, aquellos lugares en nuestro corazón, Padre, que siguen dormidos sin ti. Haznos más sensibles. Danos esa vida y vida en abundancia, Señor. Danos esa vida para poder disfrutar de la abundancia de saber, Señor, que estamos viviendo una vida que te honra a ti, Señor. Y mi oración en esta tarde, Señor, es si alguno de nosotros nos encontramos en ese proceso, en esas actividades encadenadas que sin duda el día de mañana, Señor, traerán como resultado pecado, Señor, hoy pido en el nombre de Jesús, danos la valentía de detenernos. Que esas mentiras, Señor, que el diablo nos ha vendido pensando que los únicos afectados somos nosotros, Señor, arráncalo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Y que la oración en esta tarde sea, Señor, más sensibilidad a ti. Ora por la persona que está a tu lado y pide por sensibilidad. Que todos los días de su vida pueda ser sensible a tu voz, a la seducción de tu voz, Señor. Pide por su vida, por su familia. Declara esa vida en abundancia. Declara esa vida en el nombre de Jesús. Declara esa vida. Padre, te damos gracias por lo bueno que hoy tú has sido con nosotros al recordarnos, Señor, al recordarnos cuán bello tú eres con nosotros, cuán precioso, cuán misericordioso, Señor. Hoy la oración por tu iglesia, Señor, genera vida en nuestro corazón, genera sensibilidad en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos espacios, Señor, que han estado inmóviles, aquellos espacios que han estado inertes en nuestro corazón, Señor, hoy los declaramos despiertos por ti, Señor. Los declaramos con vida. Despídenos con bien en esta tarde, Señor. Que podamos seguir viviendo esa vida que te honra, esa vida, Señor, que anhela buscarte más y más, que te busca más y más, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo declarando esto. En este canto como una oración, como un ofrecimiento de nuestra vida al Señor. Hoy me postro. Hoy me postro ante Jesús. Viste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Hoy lo recordamos con mucho amor, hoy lo recordamos con mucha gratitud. Queremos valorar tu sangre, Señor. Queremos valorar la cruz. Todos los días de nuestra vida recordar ese sacrificio precioso
que se hizo en nuestro favor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.